Shalom, shalom mis amados hermanos, que la paz del Todopoderoso esté con ustedes, esté con su descendencia, con toda la familia, y que el Santo bendito sea esta noche, por cuanto tú has anhelado buscar del Creador, buscar de su salvación, buscar de su redención. Que el Santo bendito sea concediéndote refuaje lema, restauración, restitución, cada aquella cosa que has anhelado tanto en tus corazones, en pro de tu prójimo, en pro de tu descendencia, que tal vez de alguna manera has batallado, has peleado esa batalla que muchas veces en este mundo se nos vuelve de mucho tiempo. Que el Santo bendito sea, escuche tu tefilá, escuche tu oración, sea elevada hasta el trono de la gracia y sea escuchada, y que el Santo bendito sea mande respuestas a tus necesidades. Él sabe cuáles son nuestras necesidades, pero necesitamos nosotros exponerla. Necesitamos nosotros confesar delante del Creador esas necesidades y directamente apegarnos al Creador, al Santo bendito sea. Que esta noche pues sea para Refuaje Lema, para Fabiola Alemán, para nuestro hermano René, para nuestra hermana Joniet Murillo, para todos aquellos que de alguna manera estén luchando con una necesidad de enfermedad. Que el Santo bendito sea, ponga su mano donde está tu dolencia, donde está tu padecer, y el Santo bendito sea, traiga refuaje lema. Hoy tenemos una semana más, un estudio, porción más de la porción semanal del estudio de la Torá. Recordemos que el estudio de la Torá tiene 54 parashot en un año, y hoy estamos en la parashá número 20, se llama Texabé, mandarás. Lo encontramos esto en el libro de Shemot, en el libro de Éxodo, capítulo 27, versículo 20, al capítulo 30, versículo 10. Encontramos la porción con la Haftará, o la porción de los profetas. Lo encontramos en el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, donde en el capítulo 43, versículo 10 al 27. Y la parte del Brit Hadashah, o mal llamado Nuevo Testamento, lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 13 al 20. Este es prácticamente el estudio de nuestra porción. Esta porción conlleva prácticamente las últimas del libro de Éxodo, con referente al santuario, la construcción, los elementos, todo lo que tenga que ver con el santuario. Es algo muy importante porque este es uno de los temas más deseados, pero a la vez muy mal entendido, y en el cual se ha tenido mucha mala interpretación del mismo, con referente a muchas enseñanzas que no han llegado a la profundidad del tema, de la importancia. Pero hoy quiero traerte un tema muy importante que sé que despertará mucho tu interés, y le he puesto por título el santuario celestial y el santuario terrenal. Este es un tema a la vez muy polémico, y vamos a entender mucho por qué ha sido mal interpretado este contexto, y vamos a dar textos bíblicos en la cual pueda entender una exactitud de la interpretación correcta. También vamos a hablar sobre el sacerdocio verdadero según la óptica griega y según la óptica hebrea. Esto es muy importante, que nosotros tengamos esta óptica, ver la óptica hebrea
versus la óptica griega. El santuario verdadero en la óptica hebrea. Esta porción de Texabé o mandarás tiene una gran cantidad de tópicos, igual que la porción pasada de Terumá, la que estuvimos viendo la semana pasada. Básicamente, si miramos la Torá, nos daremos cuenta que estas dos porciones vienen hablando acerca de la construcción del santuario, sus servicios, sus elementos, todo lo que tenga que ver con el santuario, las vestiduras sacerdotales, su oficio en el santuario, los oficios directamente de Aarón y su casa, sus hijos, las ofrendas que tenían que realizar ellos directamente en el altar. Básicamente aquí la Torá muestra cómo el Eterno, que el pueblo de Israel hiciera algo fijo o físico, para que de alguna manera, mis amados hermanos, Él estará hablando entre su pueblo, estar habitando entre su pueblo, y eso es muy especial para mí y para todo el pueblo de Israel también, mis amados hermanos. El Eterno tiene el anhelo y el deseo de unirse con su pueblo. El Elohim trascendente, el Elohim que está por muy encima de los cielos, el Elohim que pasa por encima de nuestros pensamientos, crear y pensar, ese Elohim que está muy cerca de nosotros día tras día, mis amados hermanos. Qué interesante esto. Él está muy cerca de nosotros. Y a través del santuario, el Creador quería manifestar a todo su pueblo, estar dentro de su pueblo. Allí, cercano al pueblo de Israel, como hoy tú lo tienes. Hoy tienes al Creador cercano a ti. Y estableció una cantidad de alineamientos e inclusive creó un recurso para que el mismo pueblo se mantuviera en esa comunión y en esa, amados hermanos, esa relación con Él, con el Todopoderoso. Todas estas cosas que para algunos son muy extrañas o raras o repetitivas, porque muchos se preguntarán hasta el día de hoy, mis amados hermanos, ¿y esto para qué me puede servir hoy? Muchas personas se han preguntado, ¿para qué me sirve esto hoy? El candelabro o la menorá y cada uno de esos detalles, o quizás en muchas de esas cosas no nos será muy atractivo hoy en día, pero todas ellas tienen que ver con nuestra realidad en el mundo espiritual, para que su pueblo en aquellos tiempos, y que cada uno de esos elementos tiene un significado especial para el Eterno y para el mismo pueblo de Israel. A ese pueblo que está allí, mis amados hermanos, hasta el día de hoy, y estará siempre como receptor de la Torá. Hoy en día, para muchos de nosotros, por no haber sido creado o instruido en esa cultura, son extrañas esas cosas, mis amados hermanos. Para muchos son extrañas estas circunstancias, mis amados hermanos. Y esto es lo que tenemos que estar claro hoy. ¿Por qué son extrañas? Porque si están en la Escritura, no deberían de ser extrañas para nosotros. Pero extraña porque en el mundo religioso no se hablan de ella, no le ponen la importancia requerida, mis amados hermanos. No sabemos, pero todo esto está allí. Sin embargo, la porción de esta semana en la Torá nos sigue hablando directamente a nuestra vida, Hay algo muy interesante en esta porción de Texabé. En el capítulo 28, versículo 1 al 4, esto tiene que ver, mis amados, con la institución del sacerdocio arónico. Y dice, harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, y entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Aarón
Nabat, Abiud, Eleazar y Tamar, hijos de Aarón, y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Y aquí vemos algo muy especial, porque el Eterno les dio unas vestiduras especiales para vestir, para que le diera honra y hermosura. Quiero hacer aquí un paréntesis, mis amados hermanos, de que de aquí, de alguna manera, lo que uno se pone, eso es. Y esto es muy interesante porque las vestiduras tienen que ver mucho con nuestro comportamiento, nuestra forma de pensar, nuestra forma de razonar. Tiene que ver mucho con lo que hoy somos. Nuestras vestiduras dan un testimonio de lo que somos nosotros hoy delante del Creador. Tiene que ver con la dignidad que nosotros tenemos. Lo muestra como tú vistes, la honra, la belleza que tú tienes en tu interior se ve a través de lo que tú te pones afuera. Afuera, mis amados hermanos. La santidad que tú tienes adentro se refleja con lo que tú te pones directamente afuera. Así lo estableció el Eterno para los sacerdotes de la casa de Israel, para que aún las prendas que ellos se ponían, mis amados hermanos, hablaban acerca de lo que ellos tenían en el interior o eternamente tenían que ser. Y el Eterno está interesado en que sus hijos, sus verdaderos hijos, seamos honrados y tengamos hermosura, pero no la hermosura como la que muestra el mundo hoy en día. No esa hermosura de andar enseñando cosas que no debemos de andar enseñando. La moda que hoy prácticamente enseña, que es demasiado exagerado, un poco vulgar, un poco que refleja eso muchas veces que está dentro y la gente está cohibida. Pero no la hermosura que presenta el mundo, mis amados, no como la estética que nos pinta la moda actual, porque la moda actual también busca el irrespeto, la sinvergüenzura e inclusive la desnudez. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Aunque somos hijos del Creador y vivimos en esta generación donde los valores bíblicos se han vuelto, mis amados hermanos, una corrupción. Pero recordemos que nosotros tenemos, o inclusive, amados hermanos, debemos de tener esas vestiduras de sacerdote. Yeshua, inclusive nuestro Mesías, nos hizo parte de este pueblo porque somos reyes y sacerdotes, dice. Y tenemos hoy un llamado a vivir como tal. Los sacerdotes y los reyes visten bien, mis amados hermanos. Se reconocen y de lejos se ven lo que ellos son, mis amados hermanos. Eso es muy importante que le tengamos mucho en cuenta. Todo varón y toda mujer hoy es importante sentirme quién soy yo hoy, porque de eso depende las vestimentas, mis amados, bien, tanto por dentro como las externas, mis amados hermanos, porque van a mostrar tu identidad, tu sacerdocio y tu reinado también. Por eso tenemos que aprender a vestir bien, porque tenemos un Elohim que nos ama y se preocupa por nosotros, físicamente y espiritualmente, mis amados hermanos. Y a través de nuestras vestiduras y de nuestro interior, que mostramos también nuestra santidad. Y todo sacerdote que fue llamado, mis amados hermanos, a ser kadosh, a ser santo, y podemos verlo en ellos, que hasta los calzoncillos, lo más íntimo, tenía que ser una cosa pero muy consagrada al Creador. Era prohibido dejarse ver sus partes, mis amados hermanos, ni nada por el estilo, porque hasta eso habla de la santidad, mis amados hermanos, de la santidad suprema que ellos tenían y debían tener. Por eso cada elemento que tenían los sacerdotes había
y habla directamente acerca de la santidad. Todo lo que está requería, mis amados hermanos, con respecto a la santidad, y para muchos vivir una vida ejemplar. Por ello, tenían mayores mandamientos que cualquier otro, incluyendo, mis amados hermanos, hasta el pueblo de Israel. Ellos eran representantes, mis amados hermanos, del Eterno ante el pueblo de Israel, y representantes del pueblo de Israel ante el Eterno. De igual manera, hoy, mis amados hermanos, nosotros que estamos en el Mesías Yeshua, somos sacerdotes que nos ponemos delante del Eterno a favor de la gente que no le conoce, y el Eterno nos ve a nosotros, nuestra propia vida, nuestra propia santidad, y es a través de nosotros que Hashem hoy puede hacer algo por nosotros en nuestra propia tierra, mis amados hermanos. Y el versículo 3 dice: y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sean mis sacerdotes. Aquí vemos que cuando se les pongan las vestiduras, esto va a determinar que estos hombres sean mis sacerdotes. El pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, el diadema y el cinturón, hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y las vestiduras, dice que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes, dice el Creador. Entonces, cuando vemos, mis amados hermanos, la figura del sacerdote Aarón y sus hijos, quienes han sido llamados a administrar directamente el santuario para conectar al pueblo de Israel con el mismo Creador, mis amados hermanos, y para mantenerse todos ligados a nuestro Creador, mis amados hermanos. Y cuando nosotros vemos esta porción y vemos, mis amados hermanos, a la escritura apostólica, nos damos cuenta que todo se va enlazando, se va prácticamente haciendo una conexión, mis amados hermanos, y que hay una gran importancia dentro de cada detalle que está en la Torá, mis amados hermanos. Cuando uno mira el sacerdocio de Aarón, puede llegar a compararlo con el sacerdocio de nuestro justo Mesías Yeshua, ese sumo sacerdote para siempre, que ha sido establecido para que interceda por nosotros y que podamos tener ese perdón delante de nuestro Abba Kadosh, mis amados hermanos. Es muy importante que entendamos hoy, mis amados hermanos, la realidad, y que podamos hoy tener una luz muy importante para que puedan comprender un poco la escritura y que sepan lo que hay detrás de todo esto. Está el santuario y el templo, mis amados hermanos, que luego fue establecido, hecho por las manos del rey Salomón. Ese santuario y ese templo que fue levantado físico son una copia terrenal de algo que ya fue diseñado por el Eterno en el mundo o el plano celestial, mis amados hermanos. Esto es lo que vemos en la escritura, y que habla del santuario y del templo. Es una copia, un diseño, un modelo, mis amados hermanos, que viene del mismo cielo, de algo que ya tiene existencia celestialmente hablando, como lo dice el libro de Hebreos, mis amados hermanos, 8, versículo 1 al 5. Dice lo siguiente: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es esto: tenemos un Cohen Hagadol que fue sentado a la diestra del trono de la majestad del cielo, y nos podríamos preguntar aquí, ¿de quién viene hablando este pasaje directamente aquí, mis amados hermanos? Claro, estamos claros que viene hablando de Yeshua,
Yeshua de Nazaret, ministro del santuario de las cosas sagradas y del auténtico santuario que construyó el Eterno, no un hombre. Aquí podríamos ver que hay uno que levantó el Eterno y uno que erigió el hombre. Ahora, los dos, hablando de los dos santuarios, son del Eterno, y es aquí que la cultura occidental de aquellos que estudian las escrituras hoy en día, cuando algo es del hombre, aunque haya sido mandado por el mismo creador, la gente se le atribuye al mismo hombre y le quitan el valor que tiene. Por ejemplo, en la Torá, cuando dice la ley de Moisés, el hombre dice y alega hasta el día de hoy que hoy ya no se cumple porque es la ley de hombre. Pero, amados hermanos, es que resulta hoy que la ley no la inventó Moisés. La ley se la dio el creador, y como vemos, estas dos cosas vienen del Eterno, tanto el santuario celestial y el que fue diseñado por los hombres, que el Eterno mismo, mis amados hermanos, se los reveló que lo hicieran. El versículo 3 dice: porque todo Cohen Hagadol es constituido para presentar tanto ofrendas como sacrificio, por lo cual es necesario que el Mashiach también tenga algo que ofrecer. Esto, ¿quién es? Nos podríamos preguntar hoy, ¿quién es? Yeshua, mis amados hermanos. Todos los sacerdotes tienen algo que ofrecer, por lo tanto Yeshua tiene algo también que ofrecer, él mismo como un sacrificio vivo delante del Eterno. El versículo 4 dice, pónganle mucha atención, así que si estuviera en la tierra, ni siquiera podría oficiar como sacerdote. Es decir, que si él estuviera en la tierra, no fuera sacerdote, habiendo quienes presentan las ofrendas, mis amados hermanos, según la Torá. Y cuando vemos esto, lo escribió un hombre en el primer siglo que conocía también el templo, que conocía los sacrificios, que conocía también la Torá misma, y él entendía que todavía había sacerdocio que estaban funcionando en ese preciso momento también, y que aún después de la muerte, aún después de la resurrección de nuestro Melech HaMashiach Yeshua, se presentaban ofrendas y sacrificios de acuerdo a lo que está escrito en la misma Torá, mis amados hermanos. El versículo 5 dice así: estos, los cuales sirven a un reflejo, una figura y una sombra de las cosas celestiales, mis amados hermanos. Aquí está hablando en presente, no está hablando en pasado. El escritor de Hebreo que escribe esto, contrario a lo que mucha gente hasta el día de hoy cree o creía, que el servicio de estos sacerdotes había caducado, se había eliminado, se había reemplazado, mis amados hermanos. Dice más: ¿cómo se le advirtió a Moshe cuando iba a erigir el santuario, cuando Hashem le dijo: haz todas las cosas según el modelo que te fue mostrado en el monte Sinaí? Y si con este texto no lo vemos, como dice Éxodo 25:40, mis amados hermanos, que esto es parte de la parashá Terumá, la parashá pasada, de la semana pasada, y aquí el Eterno hablando en el contexto del santuario, de todos los utensilios y elementos, le dice a Moshe Rabeno: mira y hazlo conforme al modelo que ha sido mostrado en el monte. Amados hermanos, usted tiene que discernir directamente esto, mis amados hermanos. Tenemos que discernir esto. Hay un modelo celestial y hay un diseño que ya estaba creado en el monte, en la mente del creador, mis amados. Ese modelo, ese plano fue dado a Moshe, se le fue revelado, y con base de esa luz que había en lo celestial, entonces Moshe pudiera establecer un santuario terrenal. Así que esto
mis amados hermanos, es muy importante, tanto el santuario de la tierra, que está conectado con el mismo santuario de los cielos, en el eterno, las cosas que están en la misma tierra conectadas con su propósito, que han sido diseñadas desde el mismo cielo, en pocas palabras, caminan paralelamente, sin que uno anule al otro, y es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad enseñar hoy la restauración de todas las cosas, mis amados hermanos, porque hasta hoy han venido muchos con este texto y con interpretación muy errónea, mis amados hermanos, equívoca hasta el día de hoy, como es el tema del santuario y con el servicio sacerdotal. Y muchos hoy alegan que aún habiendo un templo, no se necesitarían más los sacrificios, ni siquiera la ofrenda expiatoria en el mismo. Sin embargo, cuando nosotros, una vez que se estudia la Escritura y se da cuenta que no necesariamente algo que es celestial y que es verdadero anula algo que es terrenal, mis amados hermanos, ambos provienen del Creador. Uno no anula al otro, ni el otro anula al otro. Los dos son complementarios, mis amados hermanos. También, verdadero, aquí lo vemos también en el libro de los Hebreos, capítulo 8, versículo 2. Mire qué interesante ver esto. Este es el ministro del santuario, de las cosas sagradas y del auténtico o verdadero santuario que levantó el Adón, dice, y no el hombre. Qué interesante, muchas personas han creído hasta el día de hoy, muchas personas, mis amados hermanos, que aquí cuando dice el verdadero santuario, es porque el santuario de Moshe no es verdadero, sino que este es el verdadero y el de Moshe es falso. La idea de que sea generalizado hasta nuestros días en las sociedades occidentales, especialmente en el cristianismo, es que cuando esta expresión se usa y se ha usado, donde dice verdadero, es como menoscabar, mis amados hermanos, inclusive quitar, anular aquello que había sido hecho por Moshe Rabenu y por el pueblo a las personas que el Eterno les dio esa revelación. Y es muy importante, mis amados hermanos, que nosotros entendamos que no necesariamente es así. Hablando de lo verdadero, siempre ha habido una forma griega y una forma hebrea de interpretación, una forma griega y una forma hebrea de ver todas las cosas, y según el concepto verdadero que tiene el mundo griego, se entiende, mis amados hermanos, como lo que no es verdadero, lo que es falso, es ficticio, que es simplemente algo que es irreal para nosotros hoy en día. Pero según el pensamiento hebreo, según lo verdadero en el pensamiento hebreo, tiene que ver más con algo que es seguro, que es fiel, que es permanente a través de los tiempos, mis amados hermanos, que es verdadero. Y aquí lo voy a aclarar para que ustedes y todos hoy se den a la tarea de investigar, mis amados hermanos, por su propia cuenta, para que entendamos el contexto, el trasfondo directamente de esta enseñanza del santuario terrenal y el santuario celestial, mis amados hermanos. Y es que en Hebreos 8:2 hay una palabra que es verdadero, que en el griego se utiliza la palabra haciendo referencia al santuario verdadero. El griego usa una expresión que es la palabra alexinos, que es a su vez proviene de una palabra hebrea que es aletheia. En hebreo significa aletheia, que significa lo que no está escondido, lo que revela lo oculto, lo que realmente existe, la realidad de todas las cosas
ficticias, entonces, mis amados hermanos, esto hace que el concepto griego de lo verdadero esté relacionado con el dualismo filosófico de los griegos, donde se cree que lo que es verdadero existe, se puede ver. Yo puedo decir que esto existe porque lo puedo ver, y todo lo que mis ojos no pueden ver es inmaterial, no es real, no es verdadero. Eso desde el punto de vista de los griegos. Los griegos consideraban, por ejemplo, mis amados hermanos, que lo que existe es lo invisible, del ojo humano, lo inmaterial, el mundo de las ideas es lo que verdaderamente para ellos existe, mis amados hermanos. Que lo físico no es real, no es verdadero, y el concepto hebreo directamente, mis amados hermanos, de lo verdadero no es ese mismo concepto, es el concepto verdadero del hebreo, viene de la palabra hebrea emet, viene de la palabra hebrea emet, es una palabra hermana de la palabra amén. Y amén, ¿qué significa? Es algo que es fiel, algo que es firme, algo que es sólido, algo que es estable, mis amados hermanos, algo que es seguro. Entonces, en base a esto, cuando se habla del santuario que es verdadero, cuando se está comparando el santuario celestial del Mesías, de nuestro Mesías Yeshua, y con el santuario terrenal que edificó al final Moshe Rabenu, nunca se está refiriendo que el santuario terrenal, donde se oficiaban y se hacía el servicio del sacerdocio de Aarón y de sus hijos, no era real, sino que debe entenderse como cuando se está diciendo que el del Mesías está oficiando el santuario verdadero. Es porque es un santuario fiel, que es un santuario perdurable, que es duradero, mis amados hermanos, que es firme. Así tiene que entenderse esto, porque si no se llega a la conclusión de que simplemente cuando el Mesías está oficializando en el santuario verdadero, significa que eso anula todo lo que tiene que ver con el santuario físico, el santuario terrenal. Y sabemos que Yeshua murió entre los años 30 y 31 de la era común, y todos sabemos que el santuario fue destruido en el año 70 en Jerusalén, en la era común. Y nos preguntamos hasta el día de hoy, mis amados hermanos, sé que tú te lo has preguntado, ¿cuántos años después de la muerte de Yeshua? Fueron 40 años, estuvo de pie el templo de la muerte de Yeshua. Pero Yeshua murió y resucitó. Y sin embargo el templo, el santuario, después de la muerte de Yeshua, en esos 40 años se presentaban todavía sacrificios, ¿o no? Mis amados hermanos, tal vez para ti, que está hoy en el cristianismo, esto sea un boom para ti, sea algo sin sentido hoy en día. Pero hay que escudriñar lo profundo de la Escritura y poder entender que después de la muerte de Yeshua, aún después de su resurrección, hasta el año 70, duraron 40 años el santuario de pie, y aún se presentaban sacrificios. Sí, mis amados hermanos, se presentaban sacrificios, y la labor, el servicio de los sacerdotes y el Cohen Hagadol estaba en funcionalidad todavía, mis amados hermanos. Se siguió, mis amados hermanos, oficializando los sacrificios en el santuario, y el trabajo de los sacerdotes. Iban al templo y se seguían dando sacrificios. Y no solamente eso, también los discípulos de Yeshua iban al santuario, celebraron lo que en el santuario se hacía. Ahora, si entendemos la expresión que Yeshua, el Mesías, está oficializando en un santuario celestial verdadero, si lo entendemos de la manera griega, y la cual muchos, el mundo religioso,
lo han entendido hasta nuestros días. Entonces se llega a creer que ese santuario físico perdió su valor y simplemente lo que se hacía allí era falso, era erróneo, o que no existe, o que quedó completamente anulado todo. Es muy importante hoy, mis amados hermanos, que entendamos ese asunto, porque con este tema han habido muchos problemas en la interpretación cristiana y que se le ha dado a la Escritura, tanto en especial al libro de los Hebreos. Les voy a mostrar a continuación, mis amados hermanos, a través de unos versículos bíblicos, cómo la Escritura compara las realidades celestiales con las terrenales, mis amados hermanos. Pone a lo celestial como si fuera algo verdadero, pero nunca anulando lo físico, lo terrenal, mis amados hermanos. Por ejemplo, la Escritura dice que Yeshua es la verdadera comida, el verdadero maná que desciende del cielo. Eso lo habla el libro de Juan, capítulo 6, versículo 49 al 51. Y nos podríamos hoy preguntar que el maná que comía el pueblo de Israel en el desierto durante 40 años era falso. Era falso. Lógicamente, en nuestro entendimiento, en la parte griega, cualquiera puede decir que sí. Pero en la óptica hebrea estamos claros que no, mis amados hermanos. O que en algún momento en el contexto griego era nulo, o que no existía. No, mis amados hermanos. ¿Qué creen ustedes que significa cuando Yeshua dijo que es el verdadero maná que descendía del cielo? Esto, mis amados hermanos, en la perspectiva hebrea, significa un maná que no se acaba, un maná verdadero que permanece, un maná verdadero que es fiel. Y nos podríamos preguntar que el maná que recibieron el pueblo de Israel en el desierto durante 40 años, ¿fue malo o fue bueno? Claro que fue bueno, mis amados hermanos. Les dio alimento, les dio sustento, y no por 1 o 2 años, fueron 40 años, el milagro más grande y existente hasta nuestros días. Un milagro que dilató 40 años. Y era mejor que el conflate que comemos hoy nosotros. Y era gratis. Lo único que tenían que hacer todo el pueblo de Israel era levantarse temprano y buscarlo. Y los sabios dicen, mis amados hermanos, que eso salía rico, tenía un sabor sabroso, tenía un sabor de los que ellos se imaginaban comer, que era una cosa de espectacular. Y eso tenía todas las proteínas y todas las vitaminas que no traen hasta el día de hoy ningún jugo hoy en día, y ningún otro nutriente enlatado, preparado. No, mis amados hermanos, era algo sobrenatural, un alimento sobrenatural que les daba sustento a ellos, era real. Pero cuando la Escritura habla acerca de Yeshua, es el pan del cielo, el maná verdadero, no se refiere a que aquello en el desierto era falso, sino que en este caso es un maná que no se va a acabar, que no se acaba. Un pan del cual nosotros podemos comer eternamente. Y eso es lo que se tiene que tener en cuenta, como dice Apocalipsis 2, versículo 17. Dice así: el que tiene oído, que oiga lo que el Ruach del Espíritu dice, mis amados hermanos, a la congregación. Al que venciere daré de comer el maná escondido. La pregunta que nos debemos de hacer hoy es: ¿quién hasta hoy está escondido? Yeshua, nuestro Melech HaMashiach, está escondido. Y si hasta el día de hoy el maná existiera físicamente y el Eterno lo siguiera mandando, ese maná seguiría existiendo y seguiría siendo comida por el pueblo de Israel. Y si nosotros fuéramos por allá, por la tierra de Israel, también comiéramos de
de esa maná, de esa porción. Esto jamás ni nunca le iba a quitar, amados hermanos, el lugar a nuestro Mesías Yeshua. Y seguiría siendo llamado el maná del cielo también, mis amados hermanos, hasta nuestros días. Por ejemplo, Yeshua dijo: yo soy la vid verdadera. Yohanan Juan 15:1. Y esto no significa que las plantas de la vid no son verdaderas. No significa eso, mis amados hermanos. Verdadero significa que está comparando algo celestial a algo superior, algo excelso, algo que está por encima de lo natural. Todo lo que es celestial está por muy encima de lo natural, mis amados hermanos, hasta el día de hoy. Está por muy encima de lo natural. Así debe de ser entendido hasta nuestros días, mis amados hermanos. Por eso este tema es de mucha confusión, es de muchos problemas hasta nuestros días, mis amados hermanos. Entender el soft, la profundidad del contexto. Cuando las personas no entienden esto, mis amados hermanos, tienden a tener una interpretación errónea, una interpretación confusa, y es lo que tenemos hasta nuestros días. El no entender y tener un maestro que te enseña las profundidades, no solo del hebreo, las palabras, sino también de los contextos, la historicidad, los eventos, la forma política, social, religiosa que se vivía en ese tiempo. Hoy todo el mundo desconoce todo ese contexto. Por eso es muy fácil para la perspectiva, la óptica griega, desvirtuar todo esto porque hay un desconocimiento total. Y por eso miramos hasta nuestros días todas estas interpretaciones erróneas de la Escritura. Y es ahí donde tenemos el gran déficit, amados hermanos, de poder creer, entender lo que se conoce como la Torá y el Brit Hadashah, que una no anula a la otra ni la otra anula a la otra, sino ambas son complementarias. Yeshua nunca trajo un evangelio, nunca trajo una religión nueva. Yeshua complementó lo que dijo Moshe Rabenu a través de la palabra del Todopoderoso. Esto es muy importante para nosotros, mis amados hermanos, poderlo entender hoy. Con los textos que te he dado, comienza a escudriñar, comienza a profundizar. Te darás cuenta de muchas cosas que se han malinterpretado. Son malas, pues son malos esta gente. No, amados hermanos, sí, han sido enseñados por 2000 años. Pero es un tiempo. Hoy estamos en los tiempos de la restauración de todas las cosas, mis amados hermanos. Tú, mientras tengas vida, tienes el tiempo para restaurar todo y corregir todo aquello que hemos hecho mal. Tenemos derecho a corregir. Dice que el Eterno se alegra de aquellos que tienen un espíritu contrito y humillado delante de Él y se arrepienten. Dice que el Eterno los espera con los brazos abiertos. Tenemos derecho a corregir. Amados, por ello debemos de tener mucho cuidado, porque a partir de estas cosas se han creado teologías que han hecho que todo lo que se habla del sacerdocio, que se conoce como el sacerdocio arónico, quedó completamente anulado. Y ahora quiero que vayamos al libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 11 al 12. Dice así: pero estando ya presente el Mashiach, el sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto santuario, no hecho de mano, en pocas palabras, no de esta creación, mis amados hermanos, y no por sangre de macho cabrío, ni del becerro, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre. Esto habla de algo eterno, algo que es verdadero, que es fiel, algo, mis amados hermanos, que permanece, que perdura. Entró, dice, al lugar santísimo, habiendo así eterna redención. Amados hermanos, hoy comprenderás algo en el plano espiritual. No es lo mismo redención eterna que la misma redención que eterna redención.
No es lo mismo expiación que eterna expiación, mis amados hermanos. La realidad en el Mesías Yeshua es superior a la realidad física, de la realidad de lo que el Eterno le dio al pueblo de Israel. Seguía siendo verdadero, pero el oficio del Mesías Yeshua está por muy encima, mis amados hermanos, por lo alto, en la excelencia, lo superior, sin quitarle el lugar que tienen todos los demás, mis amados hermanos. Jamás Yeshua le quitó lugar a todo lo que le dio el lugar el Eterno. Y mis amados hermanos, Hebreos 5 al 10 dice así: así también Mashiach no se glorificó a sí mismo, autoproclamándose Cohen Hagadol. Esto es importante, mis amados hermanos, que tú lo tengas claro. Sino que quien se glorificó, el que le dio el Eterno, el Mesías, no se glorificó a sí mismo, porque el Mesías tiene a uno que es más grande que él y que tú, mi amado hermano, y sí que yo. También aquí el Mesías le obedece, igual como a quien le obedecemos nosotros, y le dijo: tú eres mi hijo, a quien yo he engendrado. Y esto no es, mi amado hermano, tratando como un ser humano que engendra a través de una relación humana, como se ha creído en el cristianismo. Eso es falso totalmente, eso es erróneo. Cuando dice: tú eres mi hijo que te he engendrado hoy, esto está conectado también cuando te establezcas, te constituyo, te pongo como rey y como sacerdote, como lo habla el Salmo, el Tejilín 2.7. Hablando del rey de Israel, la escritura habla de ese contexto del reinado de Israel. En este caso utiliza la misma expresión y dice así: yo publicaré el decreto, el Eterno me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y en el caso de Yeshua se aplica el mismo texto, pero está hablando del sacerdocio, en este caso del Mesías. Yo te he engendrado hoy, está hablando de la resurrección, mis amados hermanos. Es decir, cuando el Mesías es resucitado de la muerte, entonces es instalado o instituido como el sumo sacerdote celestial para que oficie en el tabernáculo celestial e interceda eternamente para perdón de nuestros pecados, para nuestra vida eterna. Y el versículo 6 dice: como también dice en otro lugar, tú eres sumo sacerdote para siempre, verdadero, el perfecto, según el orden de Melquisedec. Según el orden de Melquisedec. Y el Mesías, en sus días terrenales, ofreció su carne, ofreció sus súplicas, sus plegarias, con fuerte clamor y lágrimas al que podía liberarlo de la muerte, y fue escuchado, fue oído, a causa del temor reverencial que tenía hacia el Eterno. Aunque era hijo, a través del sufrimiento, aprendió lo que es la obediencia. Yeshua tuvo que aprender a ser obediente, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor o cabeza del Eterno, de la eterna salvación para todos los que obedecen. Fue declarado por el mismo Creador, por el mismo Eterno, sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Mis amados hermanos, entonces, todo esto, mis queridos hermanos, habla acerca de un Mishkan, un santuario, un templo terrenal, bueno, positivo, creado por el mismo Creador, por el mismo Eterno, no por sus manos físicas, pero sí por el Eterno. Le dio el diseño a Moshe Rabenu, la revelación de un santuario celestial, verdadero, eterno, perfecto. Entonces,
lo que está en los cielos se refleja, es una imagen de lo que está en la tierra. Eso que estaba en los cielos, el Eterno quiso que también se hiciera una imagen aquí en la tierra para poder tener el Eterno contacto y relación aquí en la tierra con su pueblo Israel, contigo y conmigo, mis amados hermanos. Todo lo que hay en el santuario, en el tabernáculo celestial, está también este tabernáculo físico terrenal, pequeño, en miniatura, réplica o maqueta de lo que realmente está en los cielos, que es mucho más amplio, mis amados hermanos, mucho más grande, mucho más excelso, mucho más poderoso. Entonces, mis amados hermanos, hay una realidad espiritual de donde se parte todo. Lo demás, todo luego va a venir a la realidad física. Siempre ha sido así. Y en el plan del Todopoderoso, todo es así, mis amados hermanos. De hecho, hay un Midrash que dice que hay cosas que anteceden a la creación. Por ejemplo, el concepto del Mesías, la Dabar, la Teshuvah, etcétera, etcétera. Que el Eterno constituyó 7 cosas antes de la creación. Y una de esas cosas es el trono de la gloria, el Kiset Hakabot. Desde antes de la fundación del mundo, y el nombre del Mesías preexiste, mis amados hermanos, antes de la creación del mundo. El santuario preexiste antes de la fundación del mundo, y nos podríamos preguntar, ¿dónde? ¿Dónde, mis amados hermanos? ¿Dónde? En la mente de nuestro Creador, en la mente del Todopoderoso. Toda esa realidad, luego el Eterno la convierte en el mundo, en el plano físico, mis amados hermanos. El nombre o la identidad del Mesías estaba desde antes de la creación, y el Eterno luego, cuando nace Yeshua, esto que estaba en la mente, en la emanación de Dios, en la mente del Creador, se convierte en una realidad física en la tierra. Un niño que crece, que luego va a la Tevilá, que luego va a ser ungido, y que la presencia divina, el Ruach HaKodesh, la presencia divina del Creador, se manifiesta en él y es llamado Hijo de Dios. Es llamado Hijo de Dios por su forma sobrenatural de nacer, mis amados hermanos. Uno vino, una voz del cielo que le dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Eso que estaba en la mente del Creador, ahora se hace una realidad, mis amados hermanos, evidente aquí en la tierra. Esto mucha gente no lo ha entendido hasta el día de hoy, mis amados hermanos. Y por lo tanto, el no entenderlo hasta nuestros días ha distorsionado las cosas, han traído interpretación erróneas y han creado teología que lleva a la gente a la idolatría, mis amados hermanos, que es peor, es peor. Pero así como Mashiach existe, el mundo celestial, asimismo el templo, el sacerdocio, los elementos, hoy no profundizaré en los elementos, pero estaremos en la clase del Shabbat, del sábado, hablando un poquito más profundo de cada uno de los elementos del santuario, mis amados hermanos. Pero hay dos realidades en el mundo del Eterno. Hay una celestial, mis amados hermanos, que está fuera, más allá de nuestro propio entendimiento, y luego se manifiesta físicamente, y una celestial que luego se va a manifestar en lo físico. Había una que estaba en la mente del Eterno, en un diseño en el cielo, en la mente del Creador, y ese diseño hizo que se viniera y se volviera en la tierra. Por eso cuando oramos podemos decirle: Padre que es lo que tú quieres que establecer en nuestras vidas, aquí ahora, por lo que el Eterno va a hacer aquí. Y ahora el Eterno ya lo tiene hecho allá en los cielos, mis amados hermanos. ¿Tú sabías eso?
Por eso, mis amados hermanos, cuando usted le ora al Creador, dígale: Señor, ya lo que tú tienes listo en tu mesa, en tu plano, tráelo a la vida aquí y ahora para hacer tu perfecta voluntad, porque cuando lo celestial se revela aquí en lo físico, nosotros podemos, mis amados hermanos, disfrutar físicamente eso, que está allá en los cielos. Todo lo que nosotros pedimos y todo está allá en los cielos, solo necesitamos pedirlo y que se manifieste con la voluntad del Creador en este plano físico, para poderlo disfrutar, mis amados hermanos. Todos los planes que tiene el Creador en los cielos, aquí en la tierra. Y cuando vivamos la vida futura y estemos en el Olam Jabá, en el mundo venidero, estemos todos, pero antes de ir allá, quiero vivir esa realidad aquí, ahora, en el plano físico, mis amados hermanos. Entonces es importante entender también que hay dos sacerdocios, dos esferas, una terrenal y una celestial, un oficio sacerdotal terrenal y un oficio sacerdotal celestial. Y si tú hoy entiendes esa realidad, vas a entender muchas cosas que han sido tergiversadas por los siglos. El problema el cual tenemos que regresar siempre es aquel problema que empezó cuando los gentiles redimidos en el Mesías Yeshua comenzaron a separarse de su matriz, de su raíz original, de su raíz judía, de la matriz hebrea, donde habían nacido. Comenzaron a irse separando poco a poco, en todos los sentidos, y se fue formando una comunidad, mis amados hermanos, que con el tiempo le llamaron Iglesia Cristiana, que estaba clarísimo para el pueblo de Israel e incluso para los discípulos de Yeshua, que eran judíos, que conocían todas estas cosas que les estoy diciendo hasta el día de hoy, con muchísima profundidad. Y llegó un momento en la historia, los padres de la iglesia cristiana, buscando cómo cortejar, mis amados hermanos, la realidad griega con la verdadera del mundo judío, y se fue formando por esta una mezcolanzas que terminó distorsionando las cosas hasta que muchas de ellas se fueron confundiendo en el camino. Se encontraron con un maestro que se llamaba Confucio y todo se confundió hasta nuestros días, y aquí nacieron problemas que hasta el día de hoy en los libros de teología de los más grandes y reconocidos del mundo de hoy, que tenemos esos errores, esos graves errores. Hoy, amados hermanos, quiero hacer esta enseñanza porque estamos llamados a resarcir todas esas enseñanzas que en el cristianismo dimos mal, en un contexto. Muchos dimos enseñanza en el cristianismo. No somos perfectos, pero sí necesitamos devolverle la verdadera identidad, devolverle la verdadera identidad de nuestro pueblo judío, de nuestro Mesías Yeshua, y tenemos que aprender a reevaluar todo ese entendimiento, porque hasta hoy hay personas, aún estando en las raíces hebreas o en el mesianismo, llámesele como se le llame, en la restauración de todas las cosas con Yeshua, creen que desde que el templo fue destruido, ya nunca más se necesitará sacrificio. Y de hecho, que ya no hay, dicen ellos, expiación para el pueblo judío, que ya no hay ningún tipo de expiación. Y de hecho siempre se ha creído esto. O sea, se creyó dentro del cristianismo que en el momento, mis amados hermanos, que Yeshua aparezca en la historia, simplemente ya no se necesita más sacrificio. Ya nada de eso que se hacía en el santuario en Jerusalén se necesitaba hacer. Simplemente, dicen ellos, Jesús abolió todas esas cosas
o las absorbió como nos las han enseñado antiguamente, y que Él ya cumplió, y que Él, mis amados hermanos, absorbió en sí mismo para que nadie tenga que hacer nada y no cumplan la ley hasta nuestros días. Otros han creído que el sacerdocio arónico fue destituido de Israel como un castigo del propio Creador por causa del pecado del becerro de oro. Eso es lo que se compagina hasta nuestros días, mis amados hermanos. Entender este concepto y llevarlo más allá es una complejidad teológica. No es una complejidad hebrea, es una complejidad teológica. Todos estos errores, mis amados hermanos, te voy a decir algo, puede ser muy duro para ti hoy, pero todo lo que habla el sistema de la teología, todo es erróneo, todo, no hay nada verdadero, porque aún un concepto erróneo dentro de la teología y te lleva a una verdad a media, te convierte en una falsedad. Porque por mucho que algo que tú turbes, por mucho que algo que tú apañes, por mucho que tú algo tuerces de la verdad, lo falso es una verdad media. La mentira es una hendidura, una torcedura de la verdad. Y todo eso, lo que venga después de eso, mis amados hermanos, es error. Es error. Es error. No hay nada verdadero dentro de la teología. Porque al final eso te va a llevar una verdad a media. Una verdad confusa. Y todo te va a llevar a la mentira. El problema es que algunas o muchas personas, buscando hasta el día de hoy respuestas de algunas cosas que parecen contrarias en el libro de los Hebreos, han llegado a pensar que el sacerdocio arónico en verdad no era parte original del plan del Eterno, que los sacrificios, el holocausto y esas cosas no eran plan del Eterno, sino que al Eterno le tocó hacerlo como una forma de castigo al pueblo de Israel. O sea, le impongo estas leyes malas como ellos le entienden, así como para que se aburran. Hay ocasiones, mis amados hermanos, pienso que las personas piensan que el Eterno estaba desocupado en ese momento, estaba sin hacer nada, y que Él vive pensando cómo amargarle la vida al pueblo de Israel y a los seres humanos. Y nosotros miramos y decimos, mucha gente dice, especialmente el pueblo judío, y que el Eterno se sienta muchas veces en una silla, en su trono, en el trono de la gloria, y se sienta a ver cómo le puede aburrir la vida a los judíos, porque se portaban mal, y les doy un montón de mandamientos para que se aburren, que le dio mandamientos como una carga, y eso, mis amados hermanos, es una mala percepción, una mala interpretación. Les voy a comentar, porque comenzando que la institución del sacerdocio de Israel no tuvo nada que ver con el becerro de oro. Y esta parashá que estamos estudiando esta semana es una clara evidencia de que no es cierto, donde se encuentra la institución del sacerdocio, hablando de los capítulos en Éxodo, en el capítulo 28, mis amados hermanos. Y es que, ¿en qué capítulo está lo de los becerros de oro? Está en el capítulo 32, nada que ver. Los sacrificios están antes. Y la pregunta es, ¿qué es primero? ¿El capítulo 28 o el capítulo 32? Ahora, es bueno que todos entendamos que la realidad no siempre la Torah es perfecta. La Torah es cronológicamente, por eso hay veces pareciera que hubieran contradicciones que no lo son. Es simplemente que la Torah es temática, no es cronológica. Y cada detalle, al estudiar la Torah, nos damos cuenta que la institución del sacerdocio y de Aarón y sus hijos fue antes del pecado del becerro de oro, mis amados hermanos.
El capítulo 28, además que está antes cronológicamente, cuando usted ve el registro, mis amados hermanos, escrito, nos damos cuenta que hay mucha evidencia. Quizás el problema ha sido que han asociado la primogenitura con el sacerdocio de Aarón. Vamos al capítulo de Éxodo 32, versículo 26 al 29, para explicar esto. Y dice así: se puso Moshe a la puerta del campamento y dijo: quien esté de parte del Eterno, únase a mí. Y se vinieron todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Hashem, el Elohim de Israel: poned su espada sobre el muslo, pasad y volved de puerta en puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo, a su pariente. Esto es grave, el pecado de la idolatría. Hay un corte del alma, es cortado del pueblo los que cometen idolatría, grave. Cuidado con la idolatría, mis amados hermanos, hasta hoy. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme a los dichos de Moshe, y cayeron del pueblo de Israel en aquel día como 3,000 hombres. Y entonces Moshe dijo: hoy os habéis consagrado al Eterno, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y a su hermano, para que él os dé la bendición hoy sobre vosotros. ¿Qué pasa aquí, mis amados hermanos? Los levitas se unen a Moshe. A partir de ahí, los levitas comienzan a hacer algo que más adelante, que en el libro de Número 8, versículo 17 al 19, se explica lo que sucedió con los levitas después de lo que pasó con lo del becerro de oro. Dice así: porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así como de hombre como de animal. Desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí, y que he tomado a los levitas en vez lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Los primogénitos perdieron de alguna forma los derechos del servicio levítico, porque lo voy a explicar. No es lo mismo ser levita que ser sacerdote. Aunque un sacerdote podía ser levita, no todos los levitas podían ser sacerdotes. Y veamos lo que dice el versículo 29, donde está la clave de todo esto. Póngale mente a este versículo, amados hermanos. Dice: y yo he dado a los levitas como un don, como un regalo a Aarón y a sus hijos. Son los sacerdotes. Los levitas son agregados que el Eterno les regala a Aarón y a sus hijos para el servicio por causa del becerro de oro. Pero Aarón y sus hijos ya habían sido constituidos sacerdotes. Estás, mis amados hermanos, entendiendo este tema, que para muchos es complicado hasta nuestros días captarlo. Y en medio de esto ha habido confusión, que hay gente que cree que el sacerdocio arónico nació después del pecado del becerro de oro, y que por medio de esto el Eterno los convirtió en sacerdotes, y por ello les dio todas esas leyes ceremoniales por causa de eso. Y esto es totalmente falso, mis amados hermanos. Es falso totalmente, directamente aquí, claramente escrito, que simplemente el Eterno da a los levitas, primeramente, reemplazar a los primogénitos por los levitas, como dice el versículo 18. Luego dice los levitas en el versículo 19: yo he dado a los levitas como un don, un regalo a Aarón y sus hijos entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el santuario de reunión, y reconcilian a los hijos de Israel, y no haya plaga entre los hijos de Israel cuando se acerquen al santuario. Aquí entenderás que los sacerdotes tienen una labor especial de presentar sacrificios al Creador y poner toda la ofrenda. Si los levitas son los ayudadores, son ayudantes, auxiliares de eso, pero el sacerdocio es de Aarón. Un sacerdote puede ser levita, puede ser ayudante, puede cantar, puede hacer cosas incluso que hacían los levitas, pero un levita no siempre es un sacerdote. Aquí es donde
ha estado la confusión que ha generado estas ideas hasta nuestros días, mis amados hermanos. Y si podemos ver este versículo, podemos ver que hay una diferencia entre el servicio de los levitas y el servicio arónico. Los levitas tenían la responsabilidad de ayudar a los hijos de Aarón, y Aarón es alguna tarea como el incienso que hacían los sacerdotes, era ayudante, no era meramente los sacerdotes que hacían eso. Otra cosa que se ha malinterpretado es cuando el sacerdocio arónico es lo que tiene que ver con sus funciones. Digamos, el objetivo de las funciones de los sacerdotes, Aarón y sus hijos, y hay una opinión que es muy conocida que dice que cuando un israelita pecaba antes que Jesús apareciera, ese israelita, ese judío que pecaba tenía que ir al templo, presentar sacrificio por su pecado para tener una vida eterna para salvarse. Y una vez que vino Jesús, eso ya no es necesario porque Jesús ya ofreció el sacrificio para siempre. Y aquí hay otro error, mis amados hermanos. Según esa idea que se ha generalizado mucho antes de venir Yeshua, la vida eterna, la salvación se obtenía a través de los sacrificios que expiaban eternamente por los pecados de cada israelita, quietamente arrepentido, obviamente arrepentido, con una teshuvá. Ellos luego presentaban unos sacrificios para ellos, encontrar la salvación eterna. En pocas palabras, el animalito tenía que morir como sustituto del hombre, y ya cuando apareció Jesús, dice, ya no era necesario, porque estas cosas eran lo que salvaban a las personas del juicio final ante ahora el Mesías. La salvación viene por entonces en ese sentido. Ya no hay necesidad, dicen, de ningún sacrificio, y el sacerdocio arónico quedó obsoleto, dicen mucha gente, anulado, y no tiene nada que ver. Es decir, si hoy hubiera templo, dicen muchos, la gran mayoría de los cristianos teológicos y creyentes espirituales criticarían la idea de que los judíos puedan ir al templo a hacer algún sacrificio, porque consideraran que todos esos sacrificios fueron ya anulados. Pero esa porción de pensamiento tiene graves problemas hoy con respecto a la Torá. El primer problema es con el mismo Jesús o Yeshua. Yeshua dijo una cosa que hemos tomado para enseñar otra cosa, pero con respecto a este tema se nos ha olvidado que en Mateo 5, 17, 18 dice: no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a darle cumplimiento o a interpretar de forma correcta, porque de cierto os digo que antes que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Y de manera que cualquiera que quebrante de estos mandamientos muy pequeños y enseña a otros será llamado pequeño en el reino de los cielos, y el que lo haga cumplir a cabalidad, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y esto aplica para muchas cosas que nosotros hemos enseñado, pero aquí está la nota importante. Dice: esto también aplica para el servicio o sacerdocio arónico. Si Yeshua hubiera venido a decir que él abolió el sacrificio, abolió un mandamiento, él jamás, mis amados hermanos, calificaría para ser el Mesías. Aquí encontramos el primer problema, y esto en la boca del maestro Yeshua, él mismo se estaría echando la soga al cuello. Yo no vine a abolir la ley, y cuando él vino abolió la ley de los sacrificios por él, y yo estoy plenamente seguro que el Mesías, su sacerdocio celestial, se está riendo de todos aquellos que creen que él vino y abolió el sacrificio en el templo. Esto es muy importante leerlo cuando él dice que ningún mandamiento de la Torá pasará mientras exista el cielo y la tierra. Seguimos enseñando que si anuló los sacrificios y todas estas cosas que presentaba Aarón, entonces nos estamos mintiendo
nos estaríamos metiendo en graves problemas y le damos una razón más hasta hoy a aquellos que no creen en Yeshua y digan hasta hoy que es un falso Mesías. Pero hay un segundo problema, porque hay una promesa que es la promesa del nuevo pacto, pacto renovado, y donde dice que yo estableceré un nuevo pacto, un pacto renovado con la casa de Israel y la casa de Judá. Este es el pacto que yo haré en esos días, estableceré mi Torah, dice, y pondré en sus corazones, como dice Jeremías 31, versículo 31 al 34. En el contexto de este nuevo pacto, pacto renovado, hay un problema mucho en el 17 y 18, pero muy serio, que está en Jeremías 33, 18. Y es el segundo problema que hay con respecto a esta idea tradicional. Y veamos lo que dice: porque así ha dicho el Eterno, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel, un rey. Por eso el Eterno tiene que levantar, mis amados hermanos, un Mesías como rey, un rey que dure para siempre y que gobierne a Israel y al mundo entero para siempre. Y el versículo 18 no solo habla de eso, sino habla también del sacerdocio de levita y los sacrificios. Dice: ni a los sacerdotes y al levita faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto, encienda ofrenda y que haga sacrificio todos los días. Entonces esto los pone en problema, porque aquí está diciendo que el Eterno jamás iba a abolir nada de esto, que esto va a existir siempre. Sacerdotes, levitas que iban a ofrecer sacrificios todos los días y ofrendas. Este es un segundo problema, pero no nos quedemos ahí, amados hermanos. Hay un tercer grave problema. Es que si usted lee los capítulos 45, 46, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 del libro de Ezequiel, y este es uno de los pasajes con dolor de cabeza para los teólogos, donde se vuelven totalmente locos. Ezequiel 40 dice, el título: el nuevo templo de Jerusalén futura. Aquí habla de un templo que va a ser levantado en la era mesiánica, y ese contexto en Ezequiel 43, versículos 25 y 27, vamos a leer un poco de Ezequiel 43. Dice: la voz me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré la planta de mis pies, en el cual habitaré para siempre entre los hijos de Israel. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién está hablando aquí? El Eterno. Y está hablando del templo. Nunca más, dice, profanarán mi santuario, la casa de Israel, ni ellos ni sus reyes, con su fornicación, ni con cadáveres de sus reyes en los lugares altos. En pocas palabras, mis amados hermanos, en este templo ya no habrá más sinvergüenzura. Va a haber un cambio. Y en Jeremías 43, 25, 27 dice: durante 7 días sacrificarás un macho cabrío, cada día en expiación. Asimismo sacrificarán el becerro de la vacada y un carnero sin tacha del rebaño. Durante 7 días harán expiación por el altar, lo purificarán y así lo consagrarán. Acabados estos días, del 8º día en adelante, los sacerdotes sacrificarán sobre el altar vuestro holocausto y vuestras ofrendas de paz, de Shlamim, y así me seréis acepto, dice el Eterno, el Adón. Y aquí del capítulo 40 al 46 de Ezequiel se van a encontrar, mis amados hermanos, con la visión de un templo que tiene todas las características y tiene a todos los sacerdotes oficializando. Y el asunto, amados hermanos, que este templo no es el primer templo de Salomón, ni el segundo templo, es un templo futuro que habrá en la era mesiánica. Y es un grave problema en el mundo cristiano, porque si con Jesucristo se anuló todo esto hablando en términos cristianos, ¿qué vamos a hacer con todo esto? ¿Qué vamos a hacer con toda esta información, amados hermanos? Aquí claramente tenemos al profeta Jeremías y Ezequiel, y a Yeshua
que el sacerdocio arónico en la era mesiánica va a seguir vigente. Y la pregunta que hoy, mis amados hermanos, te dejo hoy que analices y pienses si hasta el día de hoy así ha sido tu forma, tu mentalidad de pensar todas estas cosas. ¿Cómo es que esto ha sido abolido? Es más, si los sacrificios, estos eran para perdón de pecado y para la vida eterna de los judíos antes de la venida del Mesías, y el profeta Daniel no tuvo templo porque se fue al cautiverio a Babilonia en el año 606 antes de la era común, y pasó su vida por allá y no hubo templo donde presentar sacrificio. Hoy te pregunto a ti, religioso, pastores, estudiosos de la teología, ¿se perdió Daniel? ¿No tuvo salvación para Daniel? ¿Se condenó al profeta Daniel y todos esos judíos que estaban en Babilonia eternamente? Nos deja mucho interrogante para ti. Y hay otro problema con los discípulos de Yeshua, y hago una gran referencia con Pablo, Rav Shaul, con respecto al tema de los sacrificios, de presentar ofrenda en el templo, porque nos vamos a encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 24, versículos 17 y 18, ya Yeshua tiene unos pocos años de haber muerto y resucitado. Dice Pablo antes de su defensa ante Félix, pero pasando unos años y viene a hacer una buena obra, una buena limosna a mi nación y presentar ofrenda. Estaban ellos cuando unos judíos de Asia que hallaron, ¿cómo? Hallaron purificándose. ¿Dónde? En el templo, no con multitud ni con alboroto. Y quiero cerrar con esto. En una traducción que tal vez tú ocupas en la Nueva Traducción Viviente, que la Reina Valera no lo deja ver, que en el versículo 17 dice así: después de estar ausente de varios años, regresé a Jerusalén con dinero para ayudar a mi pueblo. Regresé con sedacá y para ofrecer sacrificio a Hashem. Y cuando la Reina Valera dice ofrenda, la palabra que está aquí es la palabra griega prosforá. La palabra griega prosforá. Y esto significa presentación de una oración o un sacrificio al Eterno. O sea, Pablo fue a Jerusalén al templo a presentar sacrificio, y no solamente eso, lo hallaron los judíos purificándose. ¿Y qué creen ustedes que el mundo cristiano cree y ha creído que es en santidad? Y si él estaba en santidad, pero tiene que ver mayormente con la ritualidad que se hacía en los templos de purificación ritual, expiación que no tiene que ver con expiación con respecto a Yeshua. Esto tiene que ver con otro tipo de expiación. Lo mismo habla Hechos 21-26. Se narra que Pablo viene a hablar con los líderes de Jerusalén después de haber pasado por la comunidad en el exilio, gentiles que habían llevado el mensaje de salvación a otra ciudad, y llegó a chisme de que Pablo le dijo que a los judíos no se circunciden más y que no vivan de acuerdo a la ley de Moisés. Y eso era falso. Y los líderes y los maestros de la comunidad mesiánica en Jerusalén le dicen a Pablo: la gente está diciendo este cuento de ti. Mira, para que ellos vean que es mentira, aquí hay unos hermanos judíos que están haciendo un voto de Nazareo y son hermanos de la fe, de la emuná, hermanos en el Mesías Yeshua, y tenían el voto de Nazareo. En el libro de Números 6 hay un voto de un nazareo en el templo, y en el libro de Hechos 21 versículo 26 dice así: entonces Pablo tomó a estos hombres hermanos en la fe de Yeshua, que ya habían muerto y resucitado por los pecados, pero ellos iban al templo aún a hacer votos de Nazareo y ofrecían sus sacrificios al día siguiente, habiendo ellos purificado con ellos con todo el ritual que eso significa. Entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda prosforá, en griego, sacrificio al Eterno, por cada uno de ellos. Así que Pablo también
después de la muerte de Yeshua, hacía sacrificio, es decir, 40 años siguió haciendo sacrificio el templo. 40 años todo el sacerdocio siguió haciendo su oficialización de su trabajo, su servicio en el santuario. Y para hoy, una mente cristiana, esto suena raro, suena como herejía y extraño, pero para un judío esto es normal, mis amados hermanos, y más estos judíos eran judíos creyentes en Yeshua. Ojo, no se supone que el sacerdocio arónico era una expiación eterna para los pecados. ¿No sería contraproducente estos sacrificios que presentaba Pablo y los discípulos de Yeshua? Yendo al templo, pisoteando la sangre de Yeshua, presentando unos sacrificios que ya no eran necesarios. No era necesario presentar. ¿No sería esto una gran afrenta con la sangre de Yeshua? Si fuera así, como han creído. Pero amados hermanos, esto no lo es. El asunto simplemente está en entender cuál era la función, cuál era la misión principal del sacerdocio arónico. La función principal del sacerdocio arónico y de sus hijos era únicamente y exclusivamente mantener la purificación, a la pureza ritual, la pureza ceremonial en el santuario y en el templo. No solamente para el santuario y el templo, los inmobiliarios, los artículos, las cosas que estaban allí, sino también para todos los hijos de Israel. Pureza ritual. Nada tiene que ver esto con pureza moral, mis amados hermanos. Qué interesante hoy, mis amados hermanos, porque el sacerdocio arónico jamás ni nunca va a anular el sacerdocio celestial que tiene Yeshua. Ni el sacerdocio de Yeshua, cuando venga, va a anular jamás ni nunca el sacerdocio terrenal que tiene toda la descendencia de Aarón. Amados hermanos, que hoy el Santo bendito sea, nos dé la sabiduría, el entendimiento, la comprensión, el discernimiento para poder entender todas estas cosas. Pero antes de todo le pedimos al Creador que te dé la humildad, que te dé ese espíritu humilde para poder discernir las cosas del Creador y poder entender cada versículo sin entrar a la contrariedad, a todos aquellos que nos han enseñado antiguamente y hemos nosotros tergiversado, creado ese concepto erróneo dentro de la Torá, la Escritura, como tú la conoces. Que el Santo bendito te dé esa sabiduría para poder tú rectificar. El rectificar no es malo. Nos han enseñado en el mundo, en el sistema, que el ser humano es competitivo. Competimos delante de todo, competimos en la sociedad, competimos en el matrimonio, competimos los hijos, competimos en el trabajo, competimos mentalmente, etcétera, etcétera, etcétera. Amados hermanos, la Torá no es una competencia. La Torá es un conjunto de instrucciones que nos han ayudado y nos seguirán ayudando en poder administrar todos los recursos que el Creador nos ha dado en este plano físico. Todo esto ya fue dado en los cielos, en la parte celestial, y el Eterno hoy lo está trayendo en el plano físico. Que el Santo bendito sea te dé hoy la sabiduría y tú puedas hacerlo mejor siempre. Tú puedas alinearte a tu Creador y reconocer que hemos fallado. Pero antes de reconocer de que hemos fallado, nosotros podamos pedir perdón al Creador. El pedir perdón no es malo, es bueno. Te libera el alma, te sana el alma, te sana tus enfermedades. Que el Santo bendito sea hoy te bendiga, te guarde, te proteja. Y por cuanto tú has anhelado esa petición de sanidad, restauración, restitución, en el plano que tú has pedido al Creador, que hoy tus oraciones que antiguamente tal vez eran estorbo a la presencia del Quisetas acabó del trono de la gloria del Creador, hoy sean elevadas esas plegarias, que sean los Malachim Yeshua
llevando esa plegaria del corazón, del alma, y vengan como respuestas tantas bendiciones para tu vida. Que el Santo bendito sea, te ayude en tu lucha, contigo, tu familia, tus descendientes. Muchos están batallando, muchos conflictos en los hogares. Hoy no tenemos templo, pero hoy podemos ofrecer algo al Eterno, que aquello que te ha distanciado, aquello que te ha separado al Creador, tú lo puedes entregar como sacrificio. El Eterno lo va a recibir, porque eso es símbolo de humillación, símbolo de humildad. El Eterno lo va a recibir porque hoy has decidido apegarte al Creador. Hoy has decidido renovar. Hoy muchos pueden venir y tener un nuevo nacimiento. Vienen muchas buenas eras. Vienen muy buenos tiempos. Pero mis amados hermanos, esto está en tus manos. No está en mis manos, están en tus manos y en mis manos, delante del Creador. Poder hoy tomar una decisión y hacer cambios en nuestras vidas. Que el Santo bendito sea, te bendiga, te guarde, te proteja. Si en algún momento estás en Managua o vives en Managua y no tienes una comunidad, te invitamos que presencialmente, viernes y sábados, tengamos apertura, cierre Shabbat, y podamos tener esas enseñanzas que tú necesitas para poder comprender la verdadera verdad que dice el profeta. Volvete a las sendas antiguas. Que el Santo bendito sea, te bendiga y des el día de mañana testimonio de las grandezas que el Creador ha hecho en tu vida. Shalom, shalom, ubrajot. Bendiciones desde la comunidad Bene Israel. Les queremos mucho. Shalom, ubrajot a todos. Shalom, shalom, shalom.